Bienvenida, bienvenido a nuestro segundo encuentro. Este es el video número 2 de este fragmento titulado Grandiosamente Divina. Sin embargo, quiero empezar por un pequeño reprise del video 1 para que puedas darle continuación a lo que voy a exponerte más adelante. En el video 1, el tema era ¿quién eres? Y hablamos de lo que nosotros creemos ser. ¿Quién creemos ser nosotros? Y de lo que en realidad nosotros somos. Es así que nos encontramos en un mundo de dos polaridades, donde está el bien y el mal, lo bueno, lo malo, lo alto, lo bajo, la noche, el día, el mundo material que vemos físico y el mundo invisible, que es al que no le damos relevancia. Y es a ese donde te quiero llevar paso a paso, porque es la única forma en que podrás realmente conocerte. Y bien, vamos a pasar para el contenido del segundo video, que es este, al que he titulado el ego. Quise ampliar un poco la temática en relación al ego para que quede bien claro, porque habrás escuchado de algunos que tal vez tratan como de que al ego hay que eliminarlo, como que al ego hay que hacerle qué para hacerlo desaparecer, y en sí eso no es factible. Y hoy lo vamos a ver mediante esta presentación. Vamos a poner acá en silencio. Bien. Ok, voy a compartirte pantalla para que veamos la presentación. Ahora sí. Bien, tenemos una hermosa presentación donde nos evidencia claramente que muchas veces no sabemos ni qué hacer con la palabra ego, unos que tanto lo idolatran y otros que no quisieran ni verlo. Bien, para ello he hecho estas 4 preguntas como las más esenciales, las que más pueden generarnos un poco de confusión. La primera, ¿qué o quién es el ego? Y eso lo abordamos un poquito en el primero, donde hablaba que el ego es este personaje, este yo que creo ser. La psicóloga, el licenciado, el hijo, el arquitecto, el mecánico, este personaje que nos hemos construido, este de carne y hueso, que creemos que somos eso simplemente, un cuerpo, ¿verdad? En sí, esta personalidad, que se le llama ego, es eso que nos hemos construido. Es esa máscara o ese disfraz o ese personaje que nos hemos construido para encubrir u ocultar nuestras heridas. ¿Qué sucede? Que en nuestra infancia pasamos vicisitudes que nos hirieron, nos dañaron, nos afectaron, y es así como el niño va encontrando ciertos mecanismos de defensa para poder defenderse aparentemente o para poder vivir en ese mundo que le está siendo complicado, confuso, entorno caótico, etcétera. Entonces, ese niño que ha sido tal vez maltratado se puede volver una persona muy sumisa, pero en su hogar. Y muchas veces ese sumiso es irse tragando esa violencia que luego afuera la saca peleando con los amigos, peleándose con todo el mundo.
o simplemente recibiendo más de lo mismo. Es aquel niño también que puede estar recibiendo bullying como una proyección de esa violencia que ha vivido en el hogar. Entonces vemos cómo pues el niño busca esa forma o ese mecanismo de defensa para afrontar lo que está viviendo en su infancia. ¿Qué sucede? Nuestra personalidad se forma desde 0 hasta 7 u 8 años. Sin embargo, todos esos mecanismos de defensa, todas esas heridas, toda esa experiencia quedaron grabadas, quedaron en un molde que es el que prácticamente pasa a ser nuestra personalidad. Y llegamos a nuestra adultez a los 30, 40, 50, 70, 80 años y podemos estar viviendo desde ese ego o personalidad construida, donde andamos como con esa armadura buscando cómo defendernos de todo el mundo, ¿sí? Porque como de niño vivimos maltrato, vivimos violencia, vivimos discriminación, entonces se nos formó un concepto de que el mundo es hostil, que el mundo es violento y desde esa personalidad vivimos el resto de nuestra vida siempre y cuando no somos conscientes y no hacemos un trabajo bien profundo de desarrollo y crecimiento personal. Bien, ¿para qué nos ha servido el ego? El ego, como bien lo dije, nos ha servido como un mecanismo de defensa. Eso con lo que el niño creyó protegerse de su entorno, desde las vicisitudes que vivió. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, un niño al que se le pegaba y el niño quería llorar y lo castigan más y le dicen, no llores. ¿Qué sucede? Que este niño llegó a ser adulto y es una persona que no sabe llorar. O sea, congeló, se metió en ese mecanismo de defensa de ser una persona, hombre o mujer, que no llora independientemente de lo que pase. ¿Por qué? Porque fue lo que aprendió cuando niño y esa memoria le quedó bien impregnada en su inconsciente de tal forma que hoy adulto, la edad independientemente que tenga, van a pasarle situaciones bien fuertes, bien difíciles y no va a llorar. Sí. Bien, ¿qué hacer con el ego? O sea, decíamos que hay algunos que dicen de que hay que buscar cómo controlarlo, que hay que buscar cómo eliminarlo, que hay que buscar... No, no podemos eliminar, destruir el ego. Lo único que podemos hacer es educarlo. O sea, el ego, esa parte nuestra herida, es una, digamos, como una representación simbólica de ese niño interior que quedó allí con todas sus heridas. Es todas esas memorias que quedaron allí congeladas y que por eso hoy por hoy eres como eres. Por eso hoy por hoy soy como soy. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que el ego no se puede destruir. La persona que diga es que yo no tengo ego, pues tendría que ser espíritu únicamente, ¿sí? Porque acá en la tierra todos tenemos ego. Lo único que se hace es educarlo, es centrarnos, es sanarnos para poder equilibrar ese ego, porque al final, y esto lo mirábamos en el primer video, el ego puede ser o esa persona muy sumisa, víctima de todas las circunstancias, de todas las personas y de todo el mundo, o esa persona autosuficiente
egocentrista que se cree más que los demás. Entonces, estos son dos extremos propios del ego. Pero cuando ya has sanado heridas, cuando ya has trabajado toda tu infancia, parte de tu historia, y te das cuenta que en realidad lo que viviste fueron circunstancias, pero que esas no definen quién en realidad eres, porque no eres el simple personaje que ha vivido lo que ha vivido, sino que eres un ser espiritual viviendo experiencias humanas y precisamente para qué esa experiencia tan difíciles y dolorosas que pudimos haber vivido, para trascenderla, para superarla, para poder evolucionar, porque para eso es que hemos venido a este mundo. Bien, entonces, ¿cómo educar el ego? Para educar el ego, lo dije también así rápidamente en los ítems anteriores, donde se requiere en primer lugar tener un autoconocimiento. ¿Qué quiere decir? Tomar conciencia que no soy este cuerpo, que no soy mis experiencias, que no soy mis pensamientos, que no soy mis logros, que no soy mis recursos económicos, no soy nada de eso. Entonces, el educarlo va a significar llevarlo de cualquiera de esos dos extremos en lo que esté viviendo, bien desde la víctima o bien desde el autosuficiente egocentrista, a un término medio, a un término central, donde pues tanto la luz como las sombras que nos comportan, que nos componen, se encuentren en un equilibrio. Que habrá momentos que se nos salga ahí un poco de resabio con nuestro ego, perfecto, pero sí ya poder darse cuenta que uno estaba patinando en eso que nada nos deja, como es el estar viviendo desde el ego, que tiene unas características tan específicas como es el hecho de querer tener la razón siempre, como es el hecho de juzgar al otro porque se siente más o se siente menos, como es el hecho de la competitividad, o sea, yo tengo que tener más que el otro, yo debo ser mejor que el otro. Entonces, estar en una competencia, y todas esas son características del ego que únicamente nos hacen vivir desde un desequilibrio interno bien profundo y nos hace vivir sobre todo desde el miedo. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien. Y tenemos aquí el mindset o mentalidad del ego, ¿sí? Porque como dije, acá lo importante es empezar a conocernos. Nosotros no sabemos cómo funcionamos, nosotros no sabemos por qué somos como somos, nosotros no sabemos por qué reaccionamos muchas veces abruptamente. O sea, no sabemos y lo que es peor es que muchas veces no nos posicionamos en aquella terquedad de decir, es que yo así soy, así nací, y no, no naciste así, no eres así. Es simplemente tus mecanismos de defensa que te llevaron a adoptar esa personalidad. Y precisamente es tu ego el que está diciendo, es que yo soy así y nadie me va a cambiar. Y bueno, la verdad que así es, nadie nos puede cambiar. Si así creemos ser felices, pues perfecto, pero considero que siempre podemos mejorar nuestra vida viviéndola no desde aquella guerra interna que luego se nos traduce en conflictos afuera, sino desde una vida tranquila donde puedes estar en armonía interna, por consiguiente en armonía con todo el mundo. Y bien.
Dentro de la mentalidad del ego, tenemos que hay dos tipos de mentalidades. O sea, cuando hablo ego, vuelvo y repito, es de este cuerpo físico, de este personaje que creemos ser. Entonces, la primera mentalidad vemos que es a modo de supervivencia. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que es cuando creemos que nuestro entorno, las personas de afuera son una amenaza. Todo lo vemos como de peligro. Es que existen los ladrones, es que me robaron, es que la gente es mala, es que vemos peligro y peligro y peligro. O sea, todo es amenaza. Aquí vemos amenaza, amenaza, amenaza en todo lo que vemos a nuestro alrededor. Esos son los estímulos que percibimos. O sea, veo que el mundo es malo, veo que la gente es mala, veo que todos me quieren estafar, veo que todos me quieren, ¿sí? Como hablábamos, ¿no? Un poco el caso de la víctima en sí. Y vemos que dentro, ¿qué es lo que existe en esta mentalidad de supervivencia? Hay mucha ansiedad, manipulación, culpa, resentimiento, desconexión consigo misma, evasión, orgullo, pereza, miedo sobre todo, avaricia, control, el yo víctima, la intolerancia. Entonces, este tipo de mentalidad del ego es la del modo de supervivencia. Todo lo percibe como peligro, no hay nadie bueno, todo el mundo tiene una doble intención, yo no puedo confiar en nadie, ¿sí? Se considera un simple cuerpo, o sea, que es lo que hablábamos al principio, se ha identificado tanto con su personaje que se le ha olvidado que es mucho más que un simple cuerpo. Tiene una mente muy fija o rígida, o sea, de aquellos que les cuesta totalmente el cambio. Sí es cierto que los cambios nos mueven el piso, pero esta gente son las que es lo que dicen y punto. O sea, no quieren siquiera escuchar otro tipo de punto de vista, ¿sí? Y son personas muy reactivas, o sea, reaccionan abruptamente. Son de las que pueden, en lugar de dar una respuesta pensada, reacciona y dice lo primero que viene a su mente. ¿Sí? Entonces, este es el primer tipo de mentalidad que hay viviendo desde lo que son, ¿no? Desde ese ego. Entonces, es aquí donde, en este modo de supervivencia, nos encontramos el 90% de la población mundial, ¿sí? Siempre y cuando no haya empezado un camino de crecimiento y sanación interior. ¿Por qué? Porque aquí este es el modo primero, el modo más rudimentario, por así decirlo, de la existencia humana, donde estamos eh, viendo solo el vaso vacío en lugar de ver el vaso medio lleno, ¿sí? Entonces, que todo es pésimo, todo es negativo, todo está en contra de todo el mundo, y esa negatividad propiamente viene de este tipo de mentalidad, el modo de supervivencia. Vamos. La segunda mentalidad, siempre desde el ego, es el modo racional. El modo racional, por su misma palabra lo dice, ya usa un poco más la razón. Piensa, reflexiona, ¿sí? Y
todos los estímulos de afuera los ve como oportunidades, como aprendizajes, ¿sí? Entonces, las invitaciones que he hecho desde que empecé a compartir mis contenidos, desde hace unos 8 años hacia acá, ha sido precisamente esto, el cambiar nuestra forma de ver las cosas, que en lugar de ver una circunstancia difícil como algo que es una desgracia simple y sencillamente, buscar el aprendizaje que hay detrás de esto. Y en esto consiste el modo racional. Pero ¿cómo vamos a cambiar de ese modo de supervivencia a este modo racional cuando nosotros hemos trabajado, ¿verdad?, en ir educando al ego para que se entere que no es lo que le ha pasado, que no son sus pensamientos, que tiene que conectar más con sus emociones, que tiene que sanar sus heridas. Y es esa parte de trascendencia del modo superviviente, ¿sí?, al modo racional. Entonces, ya en esta mentalidad donde hay todo un trabajo interior, empiezan a ver una mentalidad donde hay confianza, donde se encuentran los logros, donde hay conexión consigo mismo, hay un desapego no solamente a las personas, sino a lo material, a las ideas, a los resultados, un desapego, hay honestidad, ya no se piensa solo en el yo, como el ego, ¿no? Que todo es yo, don yo. En cambio, aquí ya se piensa en función de tú y yo como una unidad, de tú y yo como que somos un reflejo. Acá hay valor personal, hay tolerancia, hay compromiso, hay serenidad. Entonces, este modo racional se obtiene a través de ese trabajo interior, a través del cambio de creencias, donde lo externo, lo que vemos afuera, se toma como ese aprendizaje que necesito para conocerme yo mismo. Tomo esa experiencia para crecer, para aprender. Por ejemplo, de una relación de pareja, una ruptura de pareja, por muy dolorosa que haya sido, hay un gran aprendizaje, pero ¿qué sucede? Generalmente nos quedamos solo en que él me hizo, él me hizo, él me hizo, él fue infiel, él hizo esto, él hizo el otro, y nos quedamos en esa primera memoria, ¿no? En el modo de mentalidad víctima, ¿sí? Y en lugar de ver un aprendizaje, ok, ¿cuál podría ser el aprendizaje? Podría ser, ok, ¿cuánto tiempo aguanté estar en esta relación? Y yo permití todo eso. Entonces, ¿qué sucede? Ya no es solo él, es él y yo, porque él me maltrató, me hizo todo porque yo lo permití. Y es esta la forma racional de ver las cosas desde este tipo de mentalidad y no desde la víctima, desde el que me hizo, que si fue el jefe, que si fue el amigo, que si fue la amiga, que si fue el vecino. ¿Y yo qué? Yo como que si no pinto nada porque yo soy la víctima. Vuelvo y repito, esa es la mentalidad de supervivencia. En cambio, en este modo, entonces tomo responsabilidad de lo que a mí me corresponde y lo tomo como un aprendizaje. Lo tomo, por ejemplo, volviendo al caso de esa relación, como el hecho de que por falta de amor propio, yo permití que esa pareja llegara hasta donde llegó en cuanto a cómo se relacionaba conmigo. Entonces, allí hay un aprendizaje, ¿sí? Y ya vemos pues que es una mentalidad totalmente diferente de la mente de supervivencia. En este tipo de mentalidad es cuando ya se sabe
que nuestro origen no es físico, no es esta carne, sino que es un origen divino, ¿sí? Que nosotros tenemos un origen divino, que somos un espíritu viviendo experiencias acá para evolucionar y por tanto, entonces yo conecto de forma diferente con mi entorno y con los demás. Y desde este modo de pensamiento ya racional se toman decisiones muy diferentes de las que se toman estando desde la mentalidad de supervivencia, porque en la mentalidad de supervivencia lo que predomina es el miedo, y desde el miedo absolutamente no se pueden tomar decisiones correctas o acertadas. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con esos dos tipos de mentalidades? ¿Quién dice que es así o por qué funcionan así? Bien, parte del conocernos a nosotros mismos, decía, que es saber cómo funcionamos, porque si no sabemos cómo funcionamos, pues lógicamente andamos ahí a la deriva en la vida, como aquel papelito que se lo lleve el viento. Bien, nuestro cerebro es trino, o sea, tres en uno, donde la primera parte está acá abajo, que es el cerebro reptiliano. Este es el primer cerebro existente de la creación, o sea, que tiene su instinto de supervivencia totalmente grabado, porque si leemos un poquito en los tiempos de los hombres de la caverna, el hombre cuando iba a salir de la caverna a cazar, pues lógicamente que iba a ir con miedo, porque no sabía que se iba a encontrar ahí en la selva. Se podía encontrar un tigre, se podría encontrar lebras, iba a encontrar un depredador. Entonces, el cerebro para ese inicio era instintivo, ¿sí? De supervivencia. O sea, él es totalmente reactivo, ¿sí? Pero tiene una particularidad, que es un cerebro que es como ahora el disco duro que graba todo, porque lo que hace es, para optimizarnos la energía, es lo que hace que graba todo para después estar solo como funcionando desde eso automático. Entonces tenemos que del cerebro reptiliano dependen todas nuestras funciones automáticas, la respiración, el sistema circulatorio, porque si no piénsalo así, ¿en qué momento dice, ahorita me acordé que voy a respirar? Eso es automático, ¿sí? Entonces, esas funciones automáticas del funcionamiento de nuestro cuerpo son meramente del cerebro reptiliano. También son del cerebro reptiliano funciones como cuando no sabías aprender a manejar, ya aprendiste a manejar y ahora casi en automático lo haces. Vas platicando y ni cuenta te vas dando, pero vas conduciendo, ¿sí? Casi en automático. Entonces, el cerebro reptiliano está formado de todo el pasado. Y cuando hablo de todo el pasado, no es solamente de tu pasado, desde cuando naciste a la fecha actual, no, de todo el pasado del colectivo. Por eso te hablaba de los hombres de la caverna, ¿sí? Entonces, ahí está todo el pasado de la creación hacia acá. Y es un cerebro que lo que hace es que actuamos inmediatamente, reaccionamos. No hay,
no hay fracción de segundo como para que se piense algo, no, se reacciona. ¿Por qué? Porque el cerebro es como que tuviera un sensor y cuando considera que algo nuevo que hay allí y no lo tiene grabado, él lo considera como un peligro, como una amenaza. Por eso es que los cambios nos cuestan, ¿sí? Porque el cerebro no tiene, digamos, pongamos un ejemplo, el caso de no te gusta leer, no has leído nunca un libro y de repente lo agarras. Entonces lo agarras y empezás hasta a dormirte. ¿Por qué? Porque tu cerebro se está eh, oponiendo prácticamente a esa función a la que no está acostumbrado. ¿Por qué? Porque según él, como es algo nuevo, él te está defendiendo, ¿sí? Es para tu supervivencia. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente dice, es que yo empiezo a leer y me da sueño, entonces por eso yo no leo. No, tenemos que enseñarle al cerebro tantas veces sea necesario volver a comenzar y cuando de repente le vas a encontrar gusto a la lectura. ¿Por qué? Porque el cerebro ya leyó varias veces ese acto, esa conducta que estás queriendo o ese hábito que estás queriendo incorporar y ya lo hace suyo, ya lo deja como parte de tu programación. Entonces, es aquí, en el cerebro reptiliano, donde está toda la programación, no solamente de lo que te ha acontecido a vos, sino de lo acontecido a la familia y a todo el colectivo. Entonces, por eso es que nuestra vida tiende a ser como una repetición de más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. ¿Por qué? Porque al estar desde este cerebro, desde el reptiliano, nada más, estamos reciclando los mismos movimientos, los mismos hábitos, las mismas memorias que están grabadas en el pasado. Y es así como hoy puedes estar viviendo tu vida, pero no estás viviendo tu presente porque estás desde ese cerebro. ¿Cómo? Actuando, pensando, con tus hábitos, o sea, ahí lo vamos a ampliar más adelante. La otra parte del cerebro fue que muchísimos siglos después, miles de años después, en la medida de la evolución del hombre, ya con los segundos mamíferos, fue donde el cerebro también evoluciona y es donde surge lo que es el cerebro límbico, que sería la segunda parte, con lo que es el hipocampo y la amígdala. ¿Qué sucede? Que este cerebro límbico es el de la emoción. Por eso dice aquí, siento. A través del cerebro límbico o emocional es que siento la emoción. Pero si somos honestos, ¿qué pasa? No nos gusta sentir. Hay un dolor, inmediatamente queremos que por arte de magia se nos quite. Hay una tristeza, queremos que inmediatamente se nos quite. No ponemos a funcionar esta parte del cerebro, que es el límbico, que es sentir las emociones y dejarlas fluir. ¿Sí? Entonces, vemos cómo bloqueamos esta parte de nuestro cerebro y nos quedamos únicamente rumiando con el pasado, con lo del pasado, lo del pasado, lo del pasado, sin vivir el presente, porque las emociones son en el aquí y ahora. Ahorita mismo puedo estar sintiendo tristeza o ahorita mismo puedo estar sintiendo la alegría, pero ahorita, no ayer,
no en el futuro, es ahorita. Entonces, el no conectar con nuestro cerebro emocional es negarnos a vivir el presente. Bien. Y ya la última parte de nuestro cerebro, que es la parte de aquí frontal, es el neocórtex, que es el cerebro racional, que es el que ya no se deja llevar por ese miedo que únicamente pertenece al reptiliano, al pasado, al que vive en amenaza, en acecho de que todo es malo, que todo es peligroso, que todo es el cerebro reptiliano, desde donde hemos estado viviendo y desde estamos viviendo, si no hacemos cambios, si no hacemos trabajo interior, pues nos quedamos ahí estancados. Y después vemos que a otras personas les va mejor, vemos que otra persona ve que bien, pero ¿por qué? Porque esa otra persona se ha dado a la tarea de trabajar en sí, uno, para conocerse, dos, para ir sintiendo y pasando todas esas emociones que teníamos ahí reprimidas, y tres, para toma de conciencia, para evolucionar como seres humanos. Entonces, con el neocórtex es cuando nosotros estamos a futuro, cuando nosotros pensamos, pero no el pensar obsesivo que me genera la ansiedad, porque no es eso. A futuro es cuando yo digo, ok, voy a tomar tal estudio porque yo quiero prepararme de tal cosa. Y entonces yo ya veo con buenos ojos, con entusiasmo, ese futuro que me estoy labrando con esas decisiones que estoy tomando. Cuando se habla que estamos netamente en el pasado, es cuando están los grandes estados depresivos. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, es estar como pegado en el chicle únicamente desde eso grabado del pasado que nos lleva a totalmente conectar con mucho dolor que ha quedado grabado, no solamente a nivel personal, sino familiar y colectivo. Por eso es más que apremiante trabajar en cambios de mentalidad, salir del victimismo para ser una persona que pueda tomar control de su vida desde una función más equilibrada de su cerebro, que sienta cuando tenga que sentir, que piense y planifique y visualice cuando tenga que hacerlo y que vaya al pasado cuando también tenga que hacerlo, pero no quedarnos anclados desde una sola etapa del cerebro, porque eso es lo que nos corta realmente el vivir a plenitud. Bien, aquí esta imagen, más que nada para traerla eh, como, como te dijera, como más condensado, ¿no? Antes, el anterior fue la de los cerebros, ahora ya centrado en los dos tipos de mentes. Entonces tenemos que nuestra mente, ¿sí?, está dividida en dos. Los cerebros ya hablamos que son tres en uno y la mente dos. Bueno, para este estudio aquí son dos, pero en realidad son tres. Pero vamos a ver dos. Tenemos la mente consciente, ¿sí?, que a dura pena, o sea, ese neocórtex, pues que vimos, ese cerebro, ese neocórtex que vimos, a dura pena podemos llegar a manejarlo en un 5% de toda la capacidad que tiene. ¿Sí? Y el inconsciente o subconsciente lo compone el cerebro reptiliano y el límbico. ¿Sí? Entonces,
¿Qué pasa con el cerebro reptiliano? Ya hablamos que es del pasado. El límbico es el presente. ¿Sí? Entonces, en este inconsciente, que es el 95% maneja de nuestra vida, lo manejan el reptiliano y el límbico. Pero ya dijimos que no le deparamos ni bola a lo que son las emociones, no las queremos sentir para nada y nos sentimos angustiados y estamos desesperados que ya pasa esto. No nos gusta sentir. Pero entonces, ¿qué pasa? Imagínate, si el límbico, que es el emocional, las emociones no las queremos sentir y ese es el que nos ubica en el presente, en el aquí y el ahora, entonces, y el inconsciente, que es el que vive totalmente en el pasado, esos dos que están acá en esta carpeta, donde está compuesto de todo lo vivido en lo personal, de todo lo familiar y del colectivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vivimos más desde el inconsciente, 95% vivimos, que el 95% está por esas memorias que quedaron grabadas desde los tiempos de la caverna hasta acá, que es la parte del colectivo, esas memorias de la familia y esas memorias personales. Significa, en conclusión, que en este presente, en lo que le llama vida, estás viviendo todo desde ese pasado grabado. Porque al estar únicamente desde el inconsciente, que es donde está todo lo automático, ¿qué sucede? Vivimos en piloto automático, no somos conscientes, creemos que pensamos, creemos que decidimos y no decidimos nada porque no estamos conscientes que es nuestro inconsciente el que maneja los hilos de nuestra vida. Y es así como el presente lo estás viviendo desde tu pasado, desde esas memorias grabadas. Espero haberme explicado bien en este aspecto. Bien, ahora vemos aquí esta gráfica para que sigamos dándole más a esa parte de nuestro ego. Ese subconsciente o esa parte del cerebro de supervivencia, que es el inconsciente, es responsable de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras acciones, de nuestros comportamientos, de los hábitos, de las decisiones, de la salud física, de nuestra relación con el dinero, de nuestra relación de pareja. O sea, él es el responsable de todo. Y si ese subconsciente no lo hemos trabajado en sanar sus memorias, lógicamente que vamos a estar viviendo desde el pasado, como lo he venido repitiendo. ¿Sí? Entonces, el ego, que es este personaje, es manejado por esa mente de supervivencia. ¿Sí? O sea, por esa mente de supervivencia, por ese cerebro reptiliano, por ese cerebro donde todo lo ve como amenaza, como que viene el tigre a comerme, como que no hay hambre, hay una escasez espantosísima y nos desesperamos angustiadamente. Y tal vez los súperes están llenos, los mercados están llenos, pero ¿por qué sentimos escasez? Por las memorias que vivieron nuestros antepasados y que no hemos sanado, por las memorias que vivió el colectivo y de las que no somos conscientes. Entonces, es así como
El ego, cuando está desde su mentalidad o desde su cerebro de supervivencia, él simplemente reacciona, pero todo en base al miedo, en base a que todo es amenaza. Él piensa, siente y actúa, pero desde las memorias de su pasado. O sea, no es alguien que, volvamos al caso de la relación de pareja que ponía antes. Viene esta pareja, fue infiel, por ejemplo, se levantó una, se levantó dos, y bueno, y ya la tercera, porque más bien él se fue y ella se quedó. ¿Qué sucede? No hace nada, no aprendió de la situación. La joven vuelve y busca otra pareja y le sale otro igual. Y entonces es donde se dice, es que todos los hombres son iguales. No, ni los hombres ni las mujeres somos iguales. Cada uno tiene una historia diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que esa experiencia que ella vivió no las aprendió, las vivió en automático desde la víctima. Y si revisa en su cerebro de supervivencia, va a encontrar memorias donde la mamá vivió con su padre tanto tiempo y el señor fue infiel de por vida. ¿Sí? Entonces, es así como ella está viviendo desde eso que el subconsciente tiene grabado, que son las memorias de la mamá, de la abuela, de la bisabuela, donde han sido mujeres que tuvieron parejas infieles y nunca pusieron ellas un límite. Entonces, hoy, esta joven vive más de lo mismo, y lo único que logra decir es que todos los hombres son iguales. ¿Por qué? Porque siempre estamos viendo que es afuera el problema y no que es adentro. ¿Sí? Entonces, es allí donde es sumamente importante darnos cuenta que tenemos en nuestro inconsciente. ¿Cuáles son esas memorias que nos limitan y nos condicionan a tener ese tipo de pareja, a tener ese tipo de relación con el dinero, a tener ese tipo de amistades, a tener ese tipo de adicción, a tener... Pero eso se va a encontrar en ese disco duro, ¿sí? Llamado inconsciente. Por eso, cuando estamos desde nuestro ego, sobre todo desde la mentalidad que ya la vimos de supervivencia, por eso se repite y se repite más de lo mismo. Es que ves que torcida siempre me salen jefes de tal naturaleza. Es que ves que torcido que siempre me salen mujeres de tal. O es que ves que torcido, no, no es cosa de suerte, es cosa de programas, es cosa de historias grabadas en nuestro inconsciente o subconsciente. ¿Sí? Por eso es que es sumamente importante conocernos, saber cómo funcionamos, porque si no, pues, seguiremos igual. Veremos que los demás mejoran, los demás prosperan, los demás, pero no sabemos por qué. Y no es por magia, no es por suerte, es porque tal vez la otra persona se dio a la tarea de empezar a meter nueva información, a buscar conocimiento para poder despertar de esta hipnosis en la que nos mantenemos sin tener ese conocimiento adecuado que nos haga despertar y tomar las riendas de nuestra vida. Es así como hablaba yo de esas memorias que están allí en nuestro inconsciente, ¿sí? En nuestro inconsciente. Y esas memorias, bueno, en primer lugar, las creencias tan limitantes que traemos,
que no las cuestionamos, que seguimos en más de lo mismo. Y seguimos en más de lo mismo porque ni cuenta nos damos. Entonces decimos que todos los hombres son así o que todos los jefes son así, es que no tengo suerte con el dinero, es que me pasa siempre lo mismo, es que a mí me dio, se llama azúcar porque también mi mamá tuvo azúcar, porque hablaba que nuestro subconsciente también maneja nuestra salud física, ¿sí? Porque es a través de programas de nuestros antepasados. Entonces, vemos que las creencias es parte de esas memorias inconscientes que tanto nos bloquean y nos impiden tener una vida mejor. Tenemos los bloqueos emocionales, tenemos los traumas. Traumas, hablábamos que de la infancia, traumas que podemos arrastrar de vida anterior, traumas que desconocemos realmente, pero que sí es necesario hacer un abordaje donde uno empiece a indagar en su historia personal, su historia familiar, para saber qué es lo que ha sido como el factor común en la familia. Por ejemplo, es que las mujeres en mi familia se casan después de los 30 años. Eso es un patrón y eso se puede cambiar, pero lo vemos como que es que eso así es y así tiene que ser, no puede ser diferente, ¿sí? O, por ejemplo, toda una vida hemos tenido mala suerte con el dinero porque recibimos una herencia y fue pleito en la familia. No, eso es un patrón, ya eso viene de más atrás. Entonces, es cuestión de volcar la mirada siempre hacia adentro, como decía en el primer video, buscar hacia adentro la solución, no está afuera. Afuera no, afuera es un reflejo de lo que hay aquí. Por eso empecé por ir paso a paso mostrando cómo la problemática está en nosotros, en nuestra mentalidad, en esa mentalidad que viene desde nuestro origen como tres cerebros y desde qué cerebro estamos funcionando y cómo funciona cada uno de ellos, en qué nos aporta o en qué nos beneficia. ¿Sí? Entonces, hasta que nosotros tomamos conciencia que somos más que un rompecabezas con 1000 piezas y que hay que irlas uniendo, que hay que irlas sanando, limpiando y juntándolas, es que nosotros vamos a poder hacer una conexión de mente y corazón, el cerebro, ¿sí? El cerebro. ¿Por qué razón digo cerebro? En todo caso, la mente. ¿Por qué? Porque siempre andamos desde ese pasado que es el cerebro reptiliano, ¿sí? Desde ese pasado. Y entonces, ese pasado me hace totalmente aislarme de mi presente, que no lo vivo a plenitud, y a tener como allá en el limbo lo que es el futuro. Pero cuando nosotros tomamos conciencia de esas limitaciones que tenemos por nuestra mentalidad de supervivencia en la que hemos estado viviendo, empezamos a trabajar nuestra mentalidad, a hacer cambios de creencia, a hacer sanaciones internas y es donde empezamos a conectar con nosotros mismos. Porque como bien dije en la imagen de los tres cerebros, no nos gusta sentir. Y sentir es vivir. Entonces, si solamente estoy desde el reptiliano en el pasado, rumiando lo que pasó, lo que pasó, lo que pasó, pero me niego a sentir, ¿qué estoy haciendo?
estoy haciendo a un lado mi aquí, ahora, mi presente, y no me lo estoy permitiendo vivir. Entonces, cuando nosotros unamos en sí las tres partes, tanto ese del automático, que es a través de, pues, nos aporta montones, ya vimos cómo él maneja el 95% de nuestra función, nosotros podemos unir realmente las tres partes de nuestro cerebro, utilizarlos adecuadamente y unir nuestro corazón, es decir, nuestro sentir. Cuando nosotros hagamos esa conexión, es cuando vamos a empezar a tener cambios trascendentales en nuestra vida. Solamente desde la unión de nuestro cerebro, o sea, de todo lo que aquí andamos, que hagamos un recorrido, como se dice, para conectarlo con nuestro corazón, habiendo sanado nuestra emocionalidad, haciendo contacto con nuestras emociones, sanando toda esa memoria de dolor que está en el reptiliano, vamos nosotros a empezar a ser coherentes. ¿Y qué quiere decir? Es estar alineado entre lo que yo digo es igual a lo que pienso y a lo que hago. O sea, una línea. Pensamiento, mi palabra y mis actos en una misma línea. ¿Sí? Muchas veces creemos, porque por eso creemos en una creencia. Sí, es que, ok, si yo repito, yo soy millonario, yo soy millonario, yo soy millonario, pero tengo una mentalidad de supervivencia, esa repetición no te lleva a nada, ¿sí? Tiene que haber como una verticalidad, porque si yo digo soy millonario o yo me amo, vamos a poner más sencillo, yo me amo, lo estoy diciendo, es porque yo también lo pienso, pero también hago actos que van en concordancia con ese amor propio. ¿Sí? Entonces, en eso consiste la coherencia, pero esa la obtenemos, vuelvo y repito, en esa medida que vamos tomando conciencia quiénes somos realmente, cómo estamos funcionando hacia la deriva sin tener control de nuestra vida, sin tener, no control, sino sin tener conocimiento de cómo funcionamos, haciendo los ajustes necesarios, como el cambio de mentalidad, cambio de creencias, sanación de memoria, para poder llegar a conectar nuestro cerebro, que es lo que pensamos, con nuestro sentir, para poder actuar en plena coherencia. Y cuando nosotros estamos en coherencia, ya no estamos en lucha con lo de afuera, porque ya nos hemos reconciliado nosotros mismos. Hemos unido nuestro cerebro y nuestro corazón. Nos hemos hecho uno con nosotros mismos. Nos hemos encontrado. Y entonces, habiendo paz aquí, armonía, alegría, lo de afuera va a ser más de eso, porque lo de afuera es un reflejo de lo que hay aquí. Y es así cuando ya no hay una lucha interna, que eres libre para crear y disfrutar tu vida. Ya no desde esa mentalidad de supervivencia, que es la que meramente vive el ego, mientras no se le ha educado, mientras no se le ha mostrado su verdadero lugar. Porque hasta ahorita el ego ha sido el dueño y amo de tu vida, cuando en todo caso él debería ser un servidor, un sirviente de tu vida.
sea, es como está todo al revés. Mientras no eres consciente de quién eres, cómo funciona, qué necesitas hacer, qué cambios necesitas hacer para poder transformar tu vida. Y aquí viene algo sumamente maravilloso. Esto es una frase muy célebre de Einstein, Albert Einstein, hombre, un gran sabio de nuestra era, y decía que el ego es uno sobre Snowledge. Lo leí así, no sé si es así, pero aquí. Ok. Su traducción es que cuanto más conocimientos tienes, o sea, mientras más sabes quién eres, cómo funciona, qué estás haciendo aquí, tu ego va a ser reducido, porque va a ser educado. Él ya va a agarrar su lugar que le corresponde, porque el dueño de tu vida, el capitán de tu vida eres tú, ¿sí? Y él es únicamente el barco, tú eres quien debe de conducir. Y entonces es así cuando más conocimiento, menos ego, y a menor conocimiento, más ego. O sea, nos inflamos sin fundamento alguno y podemos estar ahí, ¿no? Como creyéndonos la Coca-Cola del desierto. Y esto en sí, cuanto más conocimiento, menor ego, yo lo reduje en esta frase, que es llevar luz. El conocimiento es darte luz, es abrirte tu mente a esa sombra o parte oscura que tenemos, esas partes ocultas, esas partes que desconocemos que son nuestras, esas heridas que están ahí sin sanar. Y es así, vamos a ver, que terminamos la presentación. Espero realmente haberte ampliado lo suficiente de dónde es que el ego funciona, cómo funciona, por qué que nos cuestan los cambios. A mí me ha tocado, ahorita recuerdo, que un par de personas vienen a consulta y con la segunda consulta y dicen, pero es que si yo he trabajado mucho en mí y yo no veo cambio, o sea, no pretendamos tener cambios de la noche a la mañana si ni siquiera conocemos cómo funcionamos. Sí, esto es un proceso que cada uno tiene su propio ritmo, pero es un proceso que conlleva años para poder ir uno moldeándose. Ya te decía en mi video anterior, o sea, yo viví las dos modalidades del ego, uno desde víctima y otro desde la supremacía. Y, y al final, eso fue gran parte de mi vida, 50 y pico de años de mi vida. Entonces, pero no cambié de un día para otro, me ha significado 12, ya sobre 14 años en este camino de leer, de trabajar en mí, de terapias, de estudios. Y no digo que tengas que pasar esos 14, 15 años igual, no, pero sí dar un poquito a la tarea de hacer cambios en tu vida que va a significar entrar primero a conocerte. ¿Por qué funcionas así? ¿Por qué funcionas así? ¿De dónde viene?
pero no buscando los culpables afuera porque ahí no está la solución. Cuando nos quedamos rayados en que está afuera, está afuera, está afuera, se me da únicamente, se me viene a la mente un libro maravilloso que leí hace muchísimos años, tal vez 25 años, donde perdón, el libro que se llama ¿Quién se llevó mi queso? ¿No? Y para hacerlo abreviado, dos ratoncitos que llegaban siempre al mismo lugar a comer queso. Un día tanto llegan y ya no hay, se fumó el queso. Y no era que se fumó, se lo habían comido, pero no se dieron cuenta. Así como vivimos nosotros en automático la mayor parte de nuestra vida. Y resulta que después, uno de ellos, después de todo el miedo que qué va a pasar si ahí no hay, se van a morir de hambre, qué sé yo, y uno de ellos agarra valor y empieza a salir de ese lugar a buscar a otro lugar. Entonces llega a un lugarcito y hay unas brositas y se viene donde el amigo y le dice, mira, fíjate, porque el tipo se había quedado encerrado, patinando contra que quién se llevó mi queso, quién se llevó mi queso. Y el amigo le dice, mira, fíjate que hay unas migajitas y podemos ir. No, es que aquí estaba mi queso y quién se llevó mi queso y quién se... Bueno, en conclusión, el amigo se cansó porque regresó 2 veces para enseñarle que más adelante había nuevas opciones, habían oportunidades, había queso maravilloso de mejores calidad, pero el otro se quedó tan terco, tan empecinado que se le habían llevado su queso. Y entonces ese libro fue muy famoso por el asunto de los cambios, ¿no? Que nos cuesta adaptarnos a los cambios. Entonces igual aquí sucede con el asunto de las terapias, del sanar, de leer. Entonces creemos que es cuestión de que va a ser algo por arte de magia y no, todo lleva su proceso. Pero al final, cada quien es dueño de su vida. Si hoy por hoy esta información te sirve, yo estaré más que agradecida con la vida de poder contribuir con alguien, ¿sí? Porque a mí me ha ayudado enormemente todo ese conocimiento que le he echado acá, que he podido no solamente dejarlo también aquí en la mente, porque si no lo bajamos acá, vimos que de nada sirve, ¿no? Entonces es cuestión de no solamente intelectualizarlo, así es, ¿verdad? No llevarlo solo a nivel intelectual, sino también a nivel integrarlo en uno, en vivirlo, en experimentarlo. Y es desde eso, desde lo que yo ya he vivido, desde lo que a mí me ha aportado, desde lo que a mí me ha significado, el cambio que hoy pueden ver las personas en mí ha sido eso, la tenacidad en la que yo me he puesto para hacer cambios y transformación en mi vida. Y estoy totalmente agradecida con la vida de haberme dado las experiencias que he vivido, de haberlas podido ver desde ese aprendizaje, cuando mucho tiempo atrás tal vez estaba solo viéndolos como la víctima, pero que al hacer ese gran cambio de mentalidad, mi vida se ha transformado totalmente. Y es eso lo que hoy yo quisiera para ti. Sé que te dejo, por hoy fue más que suficiente y dentro de 15 días vamos a subir el siguiente video. Feliz tarde.